Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las grandes paradojas de la mente humana. Bueno, muy interesante, sí. Totalmente. ¿Cómo es posible que un cerebro que es súper racional, que calcula riesgos, que entiende de probabilidades, de repente sea secuestrado por un miedo paralizante? Y a cosas que objetivamente son inofensivas. Exacto, como una polilla o no sé, un espacio cerrado. Tenemos aquí una presentación de psicología clínica sobre trastornos de ansiedad que se centra mucho en las fobias. Ujú. Y nuestra misión hoy, no es solo definir qué es una fobia. No, vamos a ir un poco más allá. Eso es. Vamos a investigar casi como detectives. Queremos entender cómo nace ese intruso en nuestra mente y, sobre todo, qué le damos de comer para que se quede a vivir con nosotros. Es que esa es la pregunta del millón. Y para responderla, el material que tenemos nos da un mapa bastante claro, la verdad. Vamos a empezar por la emoción base, por la ansiedad. Vale. Y la analizaremos desde sus tres componentes. Lo que siente el cuerpo, o sea, el componente fisiológico, El corazón a mil. eso es. Luego, lo que nos decimos, el componente cognitivo. Y, esto es crucial, lo que hacemos para evitar ese malestar, que es la parte conductual. Entiendo. Usaremos los criterios del DSM-5, que es el manual diagnóstico, para trazar esa línea entre un miedo normal y una fobia clínica. Y luego ya nos meteremos de lleno en las grandes teorías que intentan resolver el misterio del origen. ¿Es algo que aprendemos? ¿O es algo más innato? Perfecto, pues vamos a ello. El material define la ansiedad como una respuesta orientada al futuro. Me gusta mucho esa idea. Sí, está bien expresado. Es que no es el miedo al león que tienes delante, es la preocupación por el león que podría estar a la vuelta de la esquina. Es ese run run de ¿y si meto la pata en la reunión? El famoso easy. Claro, o ¿y si este avión tiene turbulencias? Siempre en el futuro. Exacto. Y es una emoción adaptativa, nos viene bien, nos ayuda a planificar, a prepararnos. Sin un poco de esa ansiedad, pues probablemente no duraríamos mucho. Seríamos demasiado temerarios, ¿no? Claro. La cuestión es que esa misma herramienta, cuando se descalibra, se vuelve en nuestra contra. La pregunta clave en clínica, y el material lo subraya mucho, no es si tienes ansiedad, porque todo el mundo la tiene. Será más bien una zona gris. ¿Cómo se sabe cuándo se ha cruzado? Cuando pasa de ser soy una persona que se preocupa mucho a necesitar ayuda. Pues el material destaca dos indicadores principales. El primero, y yo diría que el más importante, es el deterioro funcional. Deterioro funcional. Es una pregunta muy directa. ¿Este miedo o esta ansiedad te están rompiendo la vida? Cuando dejas de ir a eventos sociales, o rechazas un ascenso porque implica volar, o no puedes llevar a tu hijo al médico por miedo a las agujas. Justo. Ahí ya no hablamos de una simple preocupación. La ansiedad ha dejado de ser una aliada para convertirse en una cárcel. O sea que el verdadero termómetro es el impacto en el día a día. No es tanto lo que sientes, sino lo que dejas de hacer por lo que sientes. Precisamente. Y el segundo indicador es más cuantitativo. Es la desproporción. La intensidad, la duración, la frecuencia de esa reacción es que no tienen ninguna relación con la amenaza real. A ver, ¿un ejemplo? Pues mira, es normal sentir un nudo en el estómago antes de hablar en público. Lo que no es normal es pasar un mes con insomnio y ataques de pánico por ello. Vale, entiendo la diferencia. Y como dato, la fuente aporta que estadísticamente es más prevalente en mujeres. Entendido. Y para entender esa reacción tan desproporcionada, el material descompone la ansiedad en tres piezas, como un puzzle que se retroalimenta. Sí. Están los síntomas físicos, que los conocemos todos, el corazón que se dispara, las manos sudando, el mareo, la respuesta de lucha o huida de manual. Luego tienes la pieza cognitiva, los pensamientos, y no es solo la preocupación, es la catastrofización. El pensamiento no es «espero que no haya turbulencias», no, es «seguro que hay turbulencias, el avión se va a caer y vamos a morir todos». Es la mente interpretando todo de la peor manera posible. Vale. Las dos primeras piezas encajan. El cuerpo se altera, la mente se pone en lo peor, pero la tercera, la conductual, parece que es la que cierra el círculo y lo cronifica. La evitación. Ahí está la clave de todo. La evitación es el motor que mantiene la ansiedad viva. El material lo explica con un ejemplo muy simple, pero potentísimo. El ciclo de la araña. A ver. Imagina, paso 1. Entras en el baño, ves una araña.
Paso 2. Sientes una oleada de pánico. Corazón a 1000, te falta el aire. La reacción física y cognitiva. Exacto. Paso 3. Sales corriendo y cierras la puerta. Y ahora viene el paso crucial, el 4. Sientes un alivio instantáneo. Absoluto. Claro, el peligro ha desaparecido. Estás a salvo. Pero tu cerebro acaba de aprender algo muy peligroso. La lección es, huir funciona. Huir es la solución para este malestar tan horrible. Ya. Ese alivio inmediato es un premio. Un refuerzo que graba a fuego esa conducta de escape. El problema es que, a largo plazo, acabas de hacer el miedo más fuerte. Nunca te quedaste para comprobar que la araña era inofensiva. Nunca. Así que el cerebro se lleva una medalla por haber huido. Y la próxima vez que vea una araña, su primera reacción será, huye, ¿qué es lo que funciona? Se automatiza. Totalmente. Y este ciclo es el caldo de cultivo perfecto para lo que analizamos hoy, la fobia específica. Exacto. Dentro de ese gran paraguas de los trastornos de ansiedad que describe el DSM-5, como el pánico o la agorafobia, la fobia específica es justo eso, un miedo intenso, irracional y persistente a algo muy, muy concreto. Vale, pues vamos a meternos en la letra pequeña del diagnóstico. ¿Qué tiene que pasar para que un miedo, por ejemplo, a las alturas, se considere acrofobia y no simplemente tener vértigo? Pues el DSM-5 establece varios criterios. El miedo tiene que ser, primero, marcado y desproporcionado. Ajá. El objeto o la situación casi siempre tiene que provocar una respuesta de miedo inmediata. Y la persona o lo evita activamente o lo soporta con un malestar tremendo. O sea, que no vale con un susto puntual, tiene que ser un patrón. Eso es. Y tiene que ser persistente, de al menos 6 meses de duración. Pero si tuviera que resumir todos los criterios en una sola idea, volvería a lo de antes. Al deterioro. Al deterioro, exacto. El criterio final, lo que convierte un miedo en un trastorno, es que te rompe la vida de forma significativa. Claro. Cuando tu miedo a los ascensores te obliga a rechazar un trabajo en un piso 15, o tu fobia a los perros te impide visitar a tus nietos. Esa es la línea. El diagnóstico no se centra solo en la intensidad del miedo, sino en el tamaño de la sombra que proyecta sobre tu vida. Es una forma muy clara de verlo. Y el material agrupa las fobias en 4 categorías. La primera, la de los animales, arañas, serpientes. La clásica, la que todos conocemos, sí. Pero hay un dato en las fuentes que me ha dejado pensando. Dice que muchas de estas personas no temen tanto el daño físico del animal. La mordedura o la picadura. Eso, no temen eso, sino su propia reacción de pánico. Es el miedo a perder el control. Es el miedo al miedo. El foco se desplaza del estímulo de fuera a la reacción de dentro. Las otras categorías son más intuitivas. La del ambiente natural, alturas, tormentas, agua. La situacional, que también es muy común, aviones, ascensores, espacios cerrados. Ahí es donde ves vidas que se van encogiendo para evitar el estímulo. Y luego está la cuarta categoría, que esa juega en otra liga. La de sangre, inyecciones, lesiones, la VI. Esa misma. Sí, esta me llama muchísimo la atención. Entiendo el miedo a las serpientes, son miedos como muy primarios, pero esta categoría parece que rompe las reglas, porque la reacción del cuerpo, según el material, es todo lo contrario a lo que esperaríamos, ¿no? Es todo lo contrario, y es fascinante. En una respuesta de miedo normal, el sistema simpático se activa. El corazón se acelera, la presión sube, el cuerpo se prepara para luchar o huir. Vale. En la fobia VI, lo que ocurre es un patrón bifásico. Hay un pequeño aumento al principio, pero casi inmediatamente después, el sistema parasimpático toma el control de forma muy brusca. Es una respuesta vasovagal. Espera, para que lo entienda. En todas las demás fobias, el cuerpo se acelera a tope, se prepara para la acción. Y en esta, el sistema básicamente pisa el freno en seco y se apaga. Exacto. La frecuencia cardíaca y la presión arterial caen en picado, y eso provoca mareo, visión de túnel, náuseas y, en muchos casos, el desmayo. El clásico síncope de las películas al ver sangre. El mismo. Ahora sabemos que tiene una base fisiológica real, que no es solo un recurso dramático. Eso lo cambia todo. Me imagino que el terror no es la aguja en sí, es la sensación de perder la conciencia, de desplomarte en público. Añade una capa de humillación social al miedo fisiológico. Claro, justo. El material lo dice claro. La ansiedad se centra en la anticipación del desmayo y sus consecuencias. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Vale, ya sabemos que es una fobia, cómo se manifiesta. Pero, ¿de dónde sale? ¿Cómo empieza todo esto? Aquí es donde entran las teorías del aprendizaje. Y la primera parada es el famoso
y un poco siniestro, experimento del pequeño Albert, de 1920. Un experimento que hoy sería éticamente impensable, desde luego, pero que demostró algo fundamental sobre el condicionamiento clásico. A ver, recuérdanoslo. A un bebé, Albert, le enseñaban una rata blanca, un estímulo neutro. No le provocaba nada. Pero, cada vez que veía la rata, los investigadores golpeaban una barra de metal detrás de él. Un ruido fortísimo. Un estímulo que, de forma natural, da miedo. Claro, y provoca llanto. Después de varias repeticiones, el cerebro del pequeño Albert hizo la conexión. La rata por sí sola ya le daba pánico, incluso sin el ruido. Había aprendido a tenerle miedo. Exactamente. Así se adquiere un miedo por asociación directa. Pero esto solo explica el principio. Cierto. No explica por qué alguien que tuvo un susto con un perro a los 5 años sigue con una fobia paralizante a los 40. Y aquí es donde entra el modelo bifactorial de Mower. Que es crucial. Crucial. El factor 1 es la adquisición, como Albert. El factor 2 es el mantenimiento, y esto es por condicionamiento operante. Que es básicamente el ciclo de la evitación del que hablábamos antes. El mismo. Una vez que la rata te da miedo, la evitas. Al evitarla, sientes alivio. Y ese alivio refuerza la conducta de evitación y así el miedo se perpetúa. Conecta a la perfección. El miedo se aprende por asociación, pero se mantiene vivo por la evitación. Un momento, eso explica genial cómo se mantiene. Pero el primer factor, el del pequeño Albert, asume que hubo un trauma inicial, ¿no? Una primera vez. Sí. ¿Y qué pasa con la gente que tiene fobia a volar y nunca ha tenido un mal vuelo? O fobia a las serpientes sin haber visto una en su vida. ¿De dónde sale ese miedo original si no hubo un ruido metálico? Esa es una pregunta excelente, porque nos obliga a ir más allá, y el material nos da otras dos vías. Una es el aprendizaje vicario o modelado, de Albert Bandura. Aprender por observación. Exacto. No necesitas que el perro te muerda a ti. Es suficiente con ver una y otra vez cómo tu madre o tu padre reaccionan con pánico cada vez que se acerca un perro. Lo heredas por comportamiento, no por genética. Efectivamente. Y la tercera vía es la transmisión de información. Puedes desarrollar una fobia solo por lo que te cuentan. Sin ninguna experiencia directa. Ninguna. Si toda tu vida oyes historias terribles sobre arañas o accidentes de avión, puedes construir una respuesta de miedo muy sólida. Todo esto me lleva a pensar en algo que también se menciona, las conductas de seguridad. Que no es solo la gran evitación de no me subo al avión. Son cosas mucho más sutiles, muchísimo más. Son pequeños trucos, mentales o físicos, que la persona usa para sobrevivir a la situación. El material da ejemplos perfectos. Distraerse, mirar al suelo en un sitio alto, agarrarse con fuerza a los reposabrazos. Llevar una pastilla por si acaso. Ese es un clásico. Lo paradójico es que esas cosas que haces para sentirte seguro son, en realidad, los barrotes de tu propia cárcel, ¿no? Totalmente. Si cada vez que hay turbulencias te pones a rezar y el avión aterriza bien, tu cerebro puede concluir que rezar ha evitado la catástrofe. Justo. Nunca llegas a comprobar que las turbulencias son molestas, pero no peligrosas. Las conductas de seguridad impiden que la creencia catastrófica sea desconfirmada. Ahora, hay algo que estos modelos de aprendizaje no terminan de explicar. ¿Por qué las fobias son tan selectivas? Es decir, ¿por qué hay millones de personas con fobia a las serpientes o a las arañas y casi nadie tiene fobia a los enchufes o a los coches? A pesar de que objetivamente son mucho más peligrosos en nuestro día a día. Claro. Y para responder a eso, Seligman propuso el modelo de preparación. La idea es puramente evolutiva. Ajá. Sostiene que como especie estamos filogenéticamente preparados para desarrollar miedo a ciertos estímulos que fueron una amenaza real para la supervivencia de nuestros ancestros. Depredadores, alturas, tormentas. Tiene todo el sentido. Nuestro cerebro no ha tenido tiempo evolutivo de desarrollar un miedo precableado a los coches, aunque hoy sean una de las principales causas de muerte. Exacto. La idea evolutiva es potente, pero ¿nos choca un poco con la idea del aprendizaje? ¿Qué pesa más, la genética o ver a tu madre gritarle a una araña? No chocan, se complementan. La teoría de la preparación no dice que nazcamos con miedo a las serpientes. Dice que nacemos con una predisposición a aprender ese miedo mucho más fácilmente. Ah, vale. Una sola mala experiencia con una serpiente puede bastar para crear una fobia, mientras que necesitaría cientos de malas experiencias con una flor para empezar a temerla.
Es como si el cerebro tuviera una plantilla de peligros ancestrales. Entendido. Es una vulnerabilidad biológica sobre la que luego actúa el aprendizaje. Y supongo que la última pieza del puzzle son las teorías más cognitivas, el software que tenemos en la cabeza. Exacto. Teorías como la de los esquemas de Beck te sugieren que desarrollamos creencias nucleares sobre el mundo. Si tienes un esquema de peligro muy activo, tiendes a interpretar situaciones ambiguas como amenazantes. Ves peligro por todas partes. Y dentro de esto hay un concepto que el material marca como un factor de riesgo para casi todos los trastornos de ansiedad: la sensibilidad a la ansiedad. Esto es el miedo a los propios síntomas. No es el miedo a la araña, es el miedo a que tu corazón se acelere por la araña. Es el bucle de pánico del que hablábamos. La persona siente una palpitación y su pensamiento no es «se me pasará», sino «me está dando un infarto». O siente un mareo y piensa «voy a perder el control». Voy a volverme loco. Empieza a tener miedo de sus propias reacciones corporales, lo que por supuesto las intensifica, y crea una espiral aterradora. Así que, recapitulando, empezamos con la paradoja de cómo una mente racional puede ser secuestrada por un miedo irracional. Y la respuesta parece ser una tormenta perfecta. Sí, una mezcla de muchas cosas. Una predisposición evolutiva, un aprendizaje que puede ser directo, observado o contado, y un motor de mantenimiento potentísimo que es el ciclo de la evitación, a menudo disfrazado de sutiles conductas de seguridad. Ese es el cuadro completo, no hay una causa única. Es una interacción compleja entre biología, historia de aprendizaje y patrones de pensamiento. Pero si hay que señalar al principal culpable de que una fobia se quede a vivir, casi siempre es el mismo. La evitación. La evitación. Es el combustible que mantiene el fuego encendido. Y eso me lleva a una reflexión final. El material deja clarísimo que la evitación es el alimento de las fobias. Pero también hemos visto que puede ser increíblemente sutil, como la simple distracción mental. O desviar la mirada. Exacto. Y me pregunto, ¿cuántas de nuestras ansiedades cotidianas, esas que no llegan a ser fobias clínicas, las mantenemos vivas precisamente por estas microevitaciones? ¿Cuántas veces nos impedimos descubrir que el peligro que anticipamos no es para tanto, simplemente porque en el último segundo recurrimos a una de estas pequeñas trampas mentales para no sentir el malestar?